Bueno, nosotros hace un par de días estuvimos hablando sobre el luto. A propósito de que yo comentaba que no me gustaba el color morado porque me habían puesto el morado como un disimulo mientras yo tenía el luto de mi papá cuando tenía 9 años. Entonces comenzaron a surgir una serie de inquietudes, sobre todo por parte de estas dos jóvenes que no conocen la tradición. Mucho de eso, porque el luto cambió. Pero nosotros decidimos llamar a un sociólogo para que nos explicara, una gente que supiera de eso, para que nos explicara cómo era y cómo ha evolucionado el luto. Es una tradición. Vamos a ver. Ahí está Juan Miguel Pérez, con quien nosotros vamos a conversar, sociólogo. Juan Miguel, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Dice, la primera pregunta la tiene Ámbar, Juan Miguel. Es una tradición, es cultura, es costumbre, el tema del luto como se trabajaba antes. Bueno, lo que hay detrás del luto. Vamos, ¿qué es el luto realmente? Pero el físico. Bueno, toda pérdida, la sociedad dictamina un periodo que se razona como aquel mediante el cual la persona sufre, y en ese sentido la sociedad le dispensa un trato específico. La sociedad en la familia, en el trabajo, en el mundo laboral o incluso a nivel general de la sociedad, se determina ese periodo en el cual la gente es deferente con una persona porque vive ese periodo de pérdida afectiva. Entonces, para vivir ese periodo de pérdida, esa sociedad se los reconoce a partir de símbolos. Okay. Esos símbolos pueden ser ritos o prendas. Los ritos son actos simbólicos que indican un periodo especial en el cual se significa algo. Por ejemplo, cuando se tiene una pérdida de cualquier tipo, la gente reconoce a partir de una vestimenta, en nuestro caso, por ejemplo, el negro, en otros países es el blanco, lo que ha sido esa pérdida. Los ritos significan lo que se llama actos de pasaje de un periodo a otro. Por ejemplo, cuando uno se gradúa de la universidad, uno tiene que aparecer con su toga y su birrete porque te dice que ya tú fuiste o dejaste de ser bachiller para convertirte, por ejemplo, en licenciado. Igual el matrimonio es un acto, es un rito que le dice a la sociedad que tú pasaste de un estado X a un estado ya ahora acompañado oficialmente. Entonces la muerte tiene una significación muy especial en nuestro país. Sí. Y se vive precisamente a partir de esos símbolos mediante la cual la sociedad les reconoce a una persona un estado específico y al mismo tiempo le dispensa un tratamiento especial dentro de cierto periodo de tiempo. Ok, una cosa, Juan Manuel, esos ritos, Juan Miguel, esos ritos son distintos en las urbes que en la parte rural. Claro, porque todo eso se adecúa de acuerdo al contexto social, incluso dentro de lo urbano, por ejemplo, de la diferenciación de las clases sociales, ¿no? Recordemos que en las clases populares, que son clases con menos gestos o protocolos de cortesía, la palabra cortesía viene de corte, por ende la cortesía son todos aquellos protocolos de comportamiento que mantiene cierta clase social. En el pasado colonial la corte tenía que ver con los de arriba, es decir, los poderosos. Entonces en nuestro país la situación es de que mientras menos privilegiado tú seas, mientras más humilde es tu extracción o tu contexto social de convivencia, menos gestos de protocolo tú tendrás, aunque hay ciertos elementos de rito en los cuales porque por ejemplo no hay todos los recursos para tener, por ejemplo, un funeral como se tiene en las clases altas. Entonces se agota todo el proceso, por ejemplo, lo que se llama la expresión obligatoria de sentimientos, por ejemplo, el lloro, etcétera,
se expresa con mucho más gestualidad, con mucho más crudeza que en las clases altas, donde hay elementos evasivos o de disimulación. Exacto. Que hacen que el duelo se viva más a largo plazo que en las poblaciones más castigadas por las inclemencias de una vida material precaria, porque ahí hay que salir rápido a buscar con qué comer, con qué sobrevivir, y entonces el rito del duelo es mucho más corto. Eso que tú dices, Juan Miguel, perdón, entonces en los extractos sociales altos, la expresión de dolor es más limitada que, por ejemplo, en un barrio donde tú ves la llorona, donde tú ves la gente que se monta, que se ya no hay llorona. Bueno, ya no hay llorona, Juan Miguel, ¿verdad? Sí, cómo no, sobre todavía, todo. Todavía hay llorona, pero que se le paga. Sí, hay espacios rurales en los que eso existe todavía, claro que sí. Okay. Por Entonces, supuesto. Pero lo que dice, a ver si entendí, Juan Miguel, Sí. el luto en la clase pudiente es más larga. La pérdida, la manifestación de la pérdida es más larga. Los 9 días. A través de esos ritos. Claro, porque pueden financiarse social y económicamente la posibilidad de mantenerlo más. Un ejemplo muy concreto. La ley establece que ante la pérdida de un familiar cercano, tú tienes de 3 a 5 días, de acuerdo a tu cercanía con la persona. Eso es cuando tú eres un empleado, pero cuando tú eres un empleador, tú te puedes dar más lujos, por supuesto, ¿no? O sea que todo está muy relacionado con tu pertenencia al estrato específico social al cual o socioeconómico al que tú pertenezcas, y cómo se va a vivir ese rito de duelo. El cambio de esos ritos o esas tradiciones mortuorias, por así decirlo, también las modificaciones son más previstas en clases altas que la clase baja. No, lo que pasa es que, por ejemplo, evolucionan de acuerdo a cómo el contexto socioeconómico lo permita, porque reitero, es una cuestión de, por un lado, cómo responde la vida material a la vida afectiva. Es decir, el que tiene un rito por una pérdida no tiene mucho tiempo, o por lo menos el tiempo necesario, el que necesita para poder llevar a cabo ese duelo, sino que la sociedad le exige. De hecho, eso tiene mucho que ver con una especie de permiso que le da la sociedad, pero en este caso son las condiciones socioeconómicas que te dan el permiso de quedarte o no en un periodo de duelo. Pero hay otra manifestación todavía más interesante por los tiempos que corren, y son las nuevas expresiones que en los funerales, por ejemplo, se están dando en las clases más populares de nuestro país, sobre todo ante la muerte de jóvenes que en algunas actividades puedan, por ejemplo, caer en manos de intercambio de disparos de la policía o en algún tipo de refriega o de ajuste de cuenta, como llaman despectivamente, del bajo mundo. Es decir, algunos actos delictivos. ¿Qué es lo que se expresa? Y eso es muy interesante. ¿Cómo se expresa el duelo en esos lugares? Cuando se pone música, cuando se anima incluso con alcohol, incluso a veces hasta con droga, etcétera. Lo que hay en realidad es una protesta de esas personas precisamente a esa vida de duelo que le han hecho vivir, ya no por una pérdida específica, sino por una pérdida prolongada de la dignidad, de la marginalidad con que a ellos se le ha despojado de reconocimiento social. Y por eso expresan en ese momento en que ellos consideran que la sociedad que los oprime les rinde reverencia al culto del duelo, entonces a partir donde ellos apuntan el dedo acusador, y por eso son irreverentes en ese momento con la tradición que ellos supuestamente sienten como que lo aplasta a ellos también. Sin embargo, yo les comentaba a Cristalia Ámbar que yo recuerdo que de pequeña en el pueblo, la procesión funeraria iba encabezada por una banda de música, o sea que incluir música en nuestro rito funerario. Y está ahí, y incluso no solamente aquí, en Europa, por ejemplo, la marcha fúnebre de Chopin, por ejemplo, es una marcha que se toca en las más encumbradas prácticas funerarias, por ejemplo, de jefe de Estado, etcétera.
Es decir, que la marcha normalmente acompaña, ¿no? La música acompaña, pero incluso hay música de duelo. Sí. Lo que sucede es que en este caso a la tradición, a la sociedad tradicional le choca que en un acto funerario aparezca un dembow, que es normalmente una música asociada con lo festivo. Pero esa es una manifestación, esa es su manifestación, la manifestación de ese conglomerado. Sí, lo que quiero decir equivalente a la nuestra, porque también tú me corregirás, Juan Miguel. Ajá. También tiene mucho que ver el que desaparecieron las bandas de música de los pueblos, y eran las bandas de música de los pueblos las que presidían esa procesión funeraria. Porque era un reconocimiento de la sociedad a través de una institución establecida, en este caso la alcaldía, el ayuntamiento. Era un respeto que se le pagaba al honor, a la memoria del difunto, y en reconocimiento y solidaridad con la familia. En este caso, como muy bien tú lo has explicado, todo eso ha desaparecido y la gente busca sus propios medios para celebrar la vida y honrar la memoria de quien ha pasado. Pero en este caso hay una adición, y es el sentido de protesta de estas personas, utilizando precisamente los ritos funerarios como un mensaje hacia la sociedad de lo que ellos padecen en comunidad usualmente con el difunto. Juan Miguel, ¿hay una razón o una explicación de por qué los entierros se deben hacer hasta cierta hora del día? Eso es un mito urbano. No. Hasta las 6 de la tarde. Eso es una disposición del ayuntamiento. Después de las 6. Una disposición. Por asunto de que los cementerios cierran, los privados, los públicos cierran a determinada hora, y ellos, pues de manera práctica, celebran eso al compás del horario usual de funcionamiento de los cementerios. Un par de cosas más, Juan Miguel. Las horas santas, eso ya desapareció prácticamente. Ay, a mí me encantaba. Las horas santas y los 9 días. De hecho, el tema el ¿No tema es lo de mismo? ¿Hora santa y 9 días? No. Se hacían 9 horas santas. Una cada día, hasta los 9 días que había. Wow. Dicho así, una gran celebración, porque de verdad era una gran celebración. Bueno, era una bacanal, había una comilona, y aunque estas personas no tuvieran dinero, el dinero aparece para celebrar, y es una celebración la de los 9 días. Tú me corregirás, Juan Miguel, pero también pasa que hoy día, particularmente aquí en la capital, no sé qué sucede con otras ciudades, ya no son, o sea, las 9 misas están entrando en una suerte de decadencia, dando paso a una única misa, cuando son los 9 días. Claro, porque todo ha ido cambiando, incluso hasta la posibilidad de tú asistir a un lugar durante 9 días consecutivos. Te voy a poner un ejemplo muy práctico: los tapones. Los tapones, ¿no? Exacto. La delincuencia. Es un impedimento que hace que lo que era de ayer no fluya como hoy, como lo que era ayer. Claro. Y todo eso va implicando complejidades, cambios, sustituciones. Entonces, en este caso, ya también hay que ir conociendo que la Iglesia Católica ha ido perdiendo terreno para provecho de otras prácticas religiosas que tal vez acompañan incluso, sabemos por ejemplo que en el mundo protestante, las religiones no católicas cristianas pues tienen un acompañamiento mucho más intenso de las familias. Es el tipo de congregación, el tipo de feligresía, la práctica de congregarse que tienen esas religiones, y entonces todo eso va generando, dentro de un proceso de individualización, dentro de un proceso de incremento de las incertidumbres, de personalización de la vida sentimental, que antes, como tú decías, era más colectiva, más mancomunada. Eso hace que todas las prácticas, incluyendo las de duelo, pues también vayan transformándose con los tiempos. ¿Qué es un cabo de año, Juan Miguel? Un cabo de año, eso no lo conozco. Así se celebra, es una celebración que se hace al primer año de la muerte. Se llama cabo de año. Ok, eso no lo conocía, pero el rito del bueno, mira, las sociedades tienen los ciclos para marcar
precisamente lo que todavía el mundo occidental no ha comprendido del todo, pero sí el mundo oriental, que es la impermanencia. Es un término budista que habla de que todo cambia en la vida, y precisamente los ciclos marcan ese proceso mediante el cual se trata de relanzar la vida, tratando precisamente de que la esperanza sea el primer elemento del cambio. En el caso del recordatorio de los muertos, también cumple una función muy especial de conexión con ese periodo. Incluso el Día de los Difuntos es precisamente parte de esa conmemoración o de esa práctica mediante el cual en ciertas sociedades y en ciertas creencias religiosas se expresa ese permiso que los dioses dan a los difuntos de tener una conexión directa con el mundo terrenal. Y entonces los ciclos, los años, los meses tienen una significación muy especial, y de acuerdo a la cultura van a tener elementos muy precisos para que esa práctica se sienta en su efectividad a través de un acto concreto. Los altares. Por ejemplo, las puertas cerradas, el agua, esa era otra cosa que se hacía. A los 9 días, cuando se abría la puerta, se echaba agua a la calle. Hay muchos, exacto, porque mira, es eficacia, es decir, lo que se llama el acto que desde el cual tú tratas de encontrar, por ejemplo, ¿qué es un Cristo pegado en una pared? Es la representación material, una fe que tú vives desde tu interior, pero que tú necesitas un objeto concreto para darle significación, darle ese norte, esa ruta a tus creencias. Entonces lo mismo pasa con los ritos, con los diferentes elementos que poco a poco se van perdiendo. Por eso yo soy sociólogo y aunque tengo una formación de antropólogo, ya las prácticas que tú me estás diciendo van quedando arraigadas a veces en una ruralidad. En comunidades muy rurales, sí. Cada vez más lejanas, sí. Tanto a nivel de los territorios de poder, es decir, como los centros de poder, las generaciones recientes. Y por eso, cuando tú le hablas de ese tipo de prácticas a otras personas, pues o sea, la juventud dominicana, ellos te dirán, pero ¿qué es eso? Sí. Yo recuerdo que recientemente, para darte un caso muy preciso, en una de mis clases yo mencioné la palabra cativía, y la gente se quedó, una clase de 40, solamente había una sola persona que conocía más o menos. Entonces cuando yo le preguntaba, mire, esos son empanadas de yuca. Ah, ok. Se le pregunté, ¿qué tú haces cuando tú compras una empanada de yuca hoy? ¿Qué tú le dices? Deme una de esas. ¿Entiendes? Que la gente ha ido perdiendo ha ido perdiendo esos vocablos que eran de antaño, evidentemente. Sí. En un sistema escolar tan precario como el nuestro, no se han ido enseñando a las nuevas generaciones. Una cosa, Juan Miguel, antes de despedirte, quien estaba obligada a guardar luto es la mujer. Los hombres no guardan luto. Exacto, porque mira, se supone que, y eso tiene mucho que ver, la psicología desarrollista ha trabajado mucho eso. Fíjate, al hombre se le premia en una sociedad tan machista como la nuestra, se va premiando a medida que él va superando situaciones. Es decir, por ejemplo, mira, ya él monta bicicleta sin ruedita, mira, ya él no se orina en la cama, mira, ya él es un tigre, sale corriendo por ahí, mira, ya él tiene novia, mira, ya él, etcétera. Entonces ya él salió del luto, mientras que la mujer precisamente se le enseña a preservarse dentro de procesos internos, incluso hasta de confinados en espacios muy específicos como lo es la casa. Es decir, no le dan las mismas licencias que le dan al hombre, y esa es parte precisamente de la división sexual, de cómo se trata diferenciadamente a los hombres y las mujeres en nuestro país. Qué interesante. Yo insisto, Juan Miguel, en tu agenda ponnos un tiempo, porque nos hace falta recuperar información sobre cosas que van ocurriendo, que independientemente vayan evolucionando, son importantes, porque quien no conoce su historia no tiene de dónde arraigarse. Exacto, es el conocer, mira, la inmensa mayoría de veces nosotros solamente vivimos una realidad y creemos que solamente viviéndola
podemos comprenderla, pero el asunto es que cuando la vivimos, estamos ejecutando la acción de vivirla, no la pensamos. Exacto. Si vamos a montarnos en un carro público, nos montamos en el carro público, estamos atentos a si tenemos el menudo de cambiar, que dónde nos van a dejar, que no me cartereen, etcétera. Si nos bañamos, nos estamos bañando. Si estamos cocinando, estamos cocinando. Si nos estamos enamorando, nos estamos enamorando. Pero pocas veces pensamos en la vida en la cual nosotros estamos viviendo, porque la vivimos viviendo, valga la redundancia. Entonces, las ciencias sociales, al igual que cuando uno vive en un cuerpo, pero uno tiene que recurrir a un médico para que nos hable de qué ocurre en nuestro propio cuerpo, asimismo las ciencias sociales lo que hacen es que arrojan luz sobre la vida que todos vivimos y sobre todo las estrategias y estructuras que condicionan esas actitudes y esos comportamientos mediante los cuales vivimos y a veces sobrevivimos. Ve buscando el tiempo para que nos acompañes con mayor frecuencia. Cada Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Muy amable, muchísimas gracias. Una conversación súper interesante sobre el duelo y sobre el luto y las manifestaciones rituales del duelo y el luto. Han ido desapareciendo. Bueno, pero mira, Lo de la cativía me sorprendió. Te pongo un poco de ejemplo. Las serenatas, ¿por qué desaparecieron? No sé. Porque la gente vive en edificios. Bueno, entre otras cosas. Para no molestar al vecino. La gente vive en edificios y no las recibe. Cuando las viviendas eran horizontales, tú podías dar una serenata, pero ahora mismo, si tú vives en un quinto piso, ¿cómo te llega la serenata? Te llaman la policía. Tú te vas a encontrar con una gente abajo que te va a decir, hermano, déjeme dormir. Hola. Aló. Adelante. Mira, Zoila, déjame hacer. O sea, yo tengo 42 años. Te voy a decir mi experiencia sobre el luto. Lo primero, se murió el difunto, se pone un altar en la casa y se cierra las puertas. Todavía en los barrios, en algunos sitios se usa. Y en algunos pueblos también. Y en los pueblos. O sea, yo soy serie 49 de Sánchez Ramírez de Cotuí. En los pueblos se utiliza. En algunas partes rurales, muy rurales, se usa la puerta cerrada. Ya se ha modernizado un poco que la puerta se deja abierta, pero el altar está. Una cosa, se tapaban los espejos. Se tapaban los espejos, porque los espíritus se ven. Ya, esas son las medidas extremas, pero te voy a hablar de la capital, de aquí, de mi zona, de mi barrio. ¿De algún color en específico? No, con una casi siempre negro, casi siempre negro. Sí, de una teloscura, sí, claro que sí. Eso nunca lo había visto. Claro que sí. Sí, claro, déjame decirte mi experiencia. Lo que pasa es que para ustedes la muerte es funeraria. Exactamente. Y lo veló, o sea, no, la para generación... nosotros no. Yo comí mucho sándwichito y refresco en muchas horas tantas. Bueno, pero mira qué pasa, que ustedes tenían un contacto durante su niñez, ustedes tenían un contacto pueblerino, claro. Pero hay la generación de ustedes que no tiene familias en pueblo, no tiene oportunidad de vivir eso. No conoce, y vive los ritos funerarios. ¿Tú sabes cómo? Muy distinto. En las funerarias, no en las casas. Y que a las 9 nos vamos y el muerto se quedó solo. Exacto. Antes no. Pues mira, mi hermano murió. Oye, el proceso. Murió, primer día, entierro, 9 días, casa cerrada. Se salía por la puerta del patio. A los 9 días, o sea, se hacía la hora santa en la casa. Ya no, la gente normalmente hace misas, pero se hacían las 9 horas santas en mi casa. Al 9 día, los 9 días desde la mañana, comida, relajo, si no había cuarto había que buscarlo. Sí. Porque si no decían, mira, no le hicieron nada, porque la crítica también. No importaba el muerto. No importaba el muerto, importaba lo que la gente dijera. Ya la gente lo está tomando un poquito en los barrios, que lo hace a partir de las 2 de la tarde. Hace 9 misas y a las 2 de la tarde, 9 días hace algo, pero eso no ha cambiado. Al año, lo que se llama cabo de año, se le hace otra celebración parecida a los 9 días. O sea, durante 9 días también. No, parecida a los 9 días que se hicieron, con comida, esto y lo otro, el cabo, eso se llama cabo de año. Exacto. Ya a partir de ahí, cada año, mi mamá le hacía su hora santa durante 7 años. A los 7 años se deja de hacer hora santa y ya tú haces lo que tú quieras, con tu velado, lo que tú quieras, pero ese es el proceso que se llevó mi mamá, lleva mi familia y se hace en el campo y se hace en mucha parte de la ciudad. Cuando tú eres criada en el seno de la familia católica, porque ya los cristianos protestantes, o sea, te hacen un culto. Tienen un ritual distinto, hacen un culto. Pero cuando tú eres cristiana, o sea, católica,
Ese es el rito, eso es lo que lleva. Es así. Gracias, antes. cariño. Muchas gracias. Muy interesante. Sí, Hay varias cosas que no es súper sabía. interesante. Yo recuerdo que las horas interesante. santas para mí eran muy agotadoras. Ay, yo de chiquita. Ay, a mí me encantaba porque yo me divertía rezando el rosario. A mí me gustaba rezar el rosario, no sé por Ay, qué. no, a mí no me Hola, gustaba. hello. Sí, bueno, Buenas. te invito de manera directa y de frescura que te llame Giovanni Krawinkel para que te explique un poco cómo maneja actualmente la Iglesia Católica esa parte, ¿Cuál parte? la parte del luto. ¿Cómo la Iglesia Católica maneja el luto? Sí, Ah, mira, gracias por el dato. Prometo que sí, que lo vamos a hacer, a ver cómo se maneja. Bastante Pero interesante. a mí me gustaba mucho, por ejemplo, depende de quién hiciera la hora santa. Es que mira, te digo una cosa, para mí eso es agotador que es otra y cosa, drenante. espérate, porque la hora santa es una cosa y el rezo es otra cosa. Ay, para mí... El todo- rezo- ¿A cuál era que íbamos A entonces? los rezos. La a los hora rezos. santa eran la... Ay, no. No, estaba la hora santa y estaban los rezos, que son cosas diferentes. Cuando era la hora santa, a mí me encantaba la hora santa con la comadre Ana Rosa, porque la hora santa de la comadre Ana Rosa era como de 15 minutos. Ella daba Y rápido. se llama hora santa porque es una hora. Ay. Ella la hacía en 15 minutos y iba dando direcciones, iba dando directrices al cumplimiento de las tareas de la casa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Le habla un seminarista. Ajá. Mire, A ver, con respecto al tema que ustedes están... tiene que bajar el volumen de su radio para que nos escuche, por favor. Con respecto al tema que ustedes están tratando en el día de hoy. Ajá. Como la joven indicaba, hay una diferencia, por ejemplo, entre la hora santa a lo que es el novenario. Ajá. El novenario son los 9 días que se le hacen a un determinado difunto. Ujú. Y incluso la lectura que se hace, la lectura que se busca Sí. o el rezo que se hace es muy distinto al rezo que se hace en la hora santa. Sí. Por ejemplo, se hace la anáfora, se hace, por ejemplo, la plegaria de Señor, llévalo a descansar por la Ajá. por la pena del purgatorio. Todos Y- debemos rogar que Dios Sí, lo saque todos de debemos pena y lo rogar. lleve a descansar. Claro, pero no obstante a esto, también en las horas santas, señores, las horas santas se aplican a diferentes, diríamos, acontecimientos. Ajá. Porque hay personas que, por ejemplo, ofrecieron una promesa de un niño que tuvieron enfermo, de una madre, de alguien que quería conseguir una casa, vamos a decir, un viaje, y hace una hora santa en acción de gracia. Ujú. También se hacen horas santas, por ejemplo, al Niño de los Milagros, a San José, al Sagrado Corazón de Jesús, a San Antonio, a Santa Virgen, a Santa Lucía. Que Jesús, muchas ¿cuántos veces, santos? oiga, muchas veces hay personas que tratan como de querer extorsionar a los católicos con esta situación. Señores, todos estamos llamados a ser santos, y el hecho de que a esas personas se le llame santo es como que la Iglesia Católica lo recuerda en la vida por las acciones que tuvieron a través de su vida. Bueno, gracias, ¿Comprende? don, porque ya, Pero perdón, porque ya ese es santo. otro tema. Le agradezco muchísimo todo lo que nos ha aportado estableciéndonos las diferencias. Muy amable, Claro, muchísimas claro. gracias. Nos vamos un momentito a publicidad, regresamos de publicidad y nos sumergimos. No vamos para el fondo del mar, a pura superficie. Ya venimos. Mujeres